Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta mesa redonda. Como todos mis colegas, pues tengo que agradecerle especialmente a Gilberto que haya reparado en darle una especie de contrapunto en el que yo más o menos en los últimos años estoy casi especializado, es decir, de darle una especie de guinda exótica a la parte normativa de los museos de arte y de la práctica artística. Yo encantado, porque mientras ustedes suelen ser generalmente vampiros que chupan la sangre y se apropian de todo el mundo, nosotros practicamos una política más bien caníbal, en el sentido de que partimos de la idea de que cuando, por lo menos en una de las versiones del canibalismo, cuando uno ingiere la carne del enemigo, ingiere también algunos de sus poderes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo esa práctica la llevo muy consecuentemente, solo que efectivamente menos de lo que me gustaría, ¿no? Bueno, agradecer entonces a Gilberto que haya tenido la deferencia de invitarme, agradecer también al Ayuntamiento de Santa Cruz por organizar esta parte del evento del encuentro, de los encuentros de los museos canarios, y felicitar también porque esta última incursión, ¿no? Este retorno, que más que retorno es una vuelta de tuerca a los viejos gabinetes de curiosidades que han hecho en los últimos meses, ¿no? Un año, año y pico, pues realmente es muy bienvenida y realmente también me parece que será una experiencia de la cual podamos aprender mucho, ¿no? Bueno, ya creo que también hemos visto diferentes perspectivas de las colecciones de arte desde diferentes puntos de vista con problemáticas también muy diversas y muy complejas. Y yo, claro, ahí no voy a ser caníbal y entonces voy a simplemente dar una especie de unas muy breves pinceladas sobre algunos otros aspectos del fenómeno del coleccionismo en general que quizás, ¿no?, a lo mejor puedan contribuir a ver este problema del coleccionismo desde otras perspectivas y de alguna manera comprender mejor por qué nos apasiona tanto teóricamente a lo largo de toda la historia de la humanidad coleccionar. De tal manera que los estudios del coleccionismo, pues básicamente creo que se han referido fundamentalmente a tratar de definirlo, es decir, qué significa coleccionar, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo exactamente en qué consiste, como es normal, si no, no estaríamos aquí seguramente discutiendo del asunto. En segundo lugar, se han detenido mucho los estudiosos y los historiadores del coleccionismo sobre la historia del coleccionismo, o sea, cuál es su alcance, cuál es su dimensión histórica y cultural. Y finalmente, algo que les pirra completamente es, digamos, tratar de desentrañar las motivaciones profundas que pasan por las cabezas y por los cuerpos de los coleccionistas que les hacen vivir apasionadamente, ¿no?, que hacen buscar apasionadamente esa serie de objetos. Esto realmente es muy interesante, ¿no?, sin duda alguna, porque efectivamente el coleccionismo, al margen de la profundidad histórica que tenga, desde luego en la modernidad es una de las características fundamentales de las prácticas sociales y de las prácticas culturales. Y lo que yo les quería simplemente plantear, aunque daré también una breve pincelada sobre estas cuestiones, muy breve, dos aspectos que creo que tradicionalmente no han estado contemplados en los estudios sobre el coleccionismo, que quizás ahora, en los últimos, no sé, quizás 20 años o 30 años, puedan estar aportando algo nuevo, por lo menos una perspectiva nueva en ese sentido. Por un lado, normalmente damos por bueno los estudios de la historia y de las motivaciones del coleccionista a aquellos autores que no cuestionamos desde qué perspectivas teóricas lo hacen, sino simplemente positivistamente decimos, oye, pues supuestamente cada vez sabemos más. El problema es que yo creo que simplemente nunca hemos tenido una actitud crítica, no solo con el fenómeno del coleccionismo, sino con los estudiosos del coleccionismo. Es decir, desde qué perspectivas se enfrentan al problema del fenómeno cultural del coleccionismo. Y en segundo lugar, la otra cosa que creo que ha estado ausente, y creo que efectivamente, por otro lado, en las últimas, vamos a poner 20 o 30 años, ha cambiado mucho, es justamente que en la ecuación coleccionista y colección, el grueso de los estudios del coleccionismo se han dedicado a los coleccionistas y a una especie de abstracción sobre lo que es la colección. Pero muy pocos estudios, hasta muy recientemente, se han dedicado realmente al problema de lo que se colecciona, es decir, de la materialidad de los objetos, ¿no?, y de la naturaleza de esos objetos. Entonces, quiero solamente referirme a esas dos cuestiones muy brevemente, ¿no? Bueno, pues a partir de, seguramente, yo creo que una de las autoras que más ha influido en los últimos 20 o 30 años para entender de otra manera el fenómeno del coleccionismo, que por ejemplo Susan Stewart, ¿no?,
que venía a decir algo así, como que algo que lo compartimos casi todos, ¿no? Que un objeto no es nada a menos que sea parte de una colección, y que una colección, por su parte, tampoco es nada a menos que se logre vincularla a una lógica de clasificación que precisamente lo saque a la colección de lo arbitrario o de lo ocasional. En la mayoría de los estudios del coleccionismo, en lo que yo creo que ha sido un flaco favor a entender realmente la profundidad histórica que tiene y para resolver el problema de cuál es su alcance, ¿no? Es el tema de todas parten generalmente del hecho o de la premisa de que coleccionar es una especie de característica panhumana, es decir, de que los humanos, desde que existimos, hemos estado apasionadamente vinculados a coleccionar cosas. Hay algún teórico que incluso se ha atrevido a decir que efectivamente esto ya va trasciende un poco a lo humano y que incluso hasta el hecho de que los perros escondan los huesos también iría en la línea de que efectivamente es una cosa que realmente está extendida más allá de lo humano. Pero en cualquier caso, dejemos a los perros por un lado. El asunto es que efectivamente da la impresión que todo el mundo da por bueno el hecho de que todo el mundo, todos los humanos, en todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las circunstancias han coleccionado cosas. En esa línea, pues es evidente que cuando se parte de esa premisa de una característica que normalmente es una característica psicológica, una predisposición psicológica o como una tendencia natural a coleccionar, pues evidentemente todos los matices históricos de por qué se coleccionan unas cosas y no otras y de qué manera se coleccionan a lo largo de la historia, pues evidentemente quedan completamente difuminadas, porque cuando uno no tiene, digamos, criterio suficiente para explicar por qué históricamente surgen unas determinadas colecciones y unos determinados tipos de coleccionistas, siempre es fácil recurrir a decir, hombre, es que eso evidentemente podemos apelar a esa predisposición panhumana psicológica. Bueno, creo que podríamos quizás estar de acuerdo que por ahí no vamos por ningún lado. Es decir, por lo menos perdemos buena parte de los matices. Y en cualquier caso, eso sería, creo yo, como algo así como cuando se habla también, porque antes estábamos hablando de ese asunto del turismo, y entonces, claro, que es una tendencia en buena parte de la academia en general, entre nosotros, ¿no? Es decir, normalmente tenemos la tendencia a buscar antepasados notables para poder legitimar el presente que tenemos. De tal manera que, por ejemplo, los estudiosos del turismo suelen decir, hombre, el turismo es una cosa casi panhumana también, o sea, atraviesa toda la historia, ¿no? Y efectivamente los humanos siempre han ido de un lado para allá, de allá para acá. Por esa regla de tres, evidentemente los cazadores-recolectores fueron los primeros turistas, claro. Y decir que el mismo fenómeno de los cazadores-recolectores desplazándose, ¿no? Kilómetros y kilómetros todo el año a el fenómeno del turismo contemporáneo, pensar que eso tiene una línea de continuidad, bueno, yo creo que raya la estupidez, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, una cosa es que la gente viaje, una cosa es que la gente se desplace y otra cosa es hablar del turismo, que son dos cosas completamente distintas. Por no decir que ni el turismo contemporáneo, bueno, decir un turismo contemporáneo es como una redundancia, el turismo es contemporáneo, no tiene, digamos, como fenómeno sociológico es completamente distinto al Gran Tour. ¿No? Son dos fenómenos completamente distintos. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Es decir, oye, pues los cazadores-recolectores también coleccionaban y todo el mundo coleccionaba. Bueno, por ahí creo que no vamos pues muy lejos. El caso es que los estudiosos del turismo, Susan Stewart o Susan Peirce, ¿no? Por ejemplo, adelantaron, digamos, lo que pudiera ser para entender el fenómeno panhumano del coleccionismo, pero evidentemente más aterrizando en el fenómeno del coleccionismo moderno. Y ellas distinguieron básicamente tres formas de coleccionismo. En lo que ellas denominaron en su momento, pues el coleccionismo del fetiche, el coleccionismo fetichista, el coleccionismo del souvenir y el coleccionismo sistemático. El del fetichista, pues evidentemente es aquellas personas, aquellos coleccionistas que de repente se les cruza la cabeza, ¿no? Y se quedan fijados en un conjunto de objetos donde, digamos, no superando, digamos, la normatividad sexual en su contexto, pues evidentemente se quedan fijados en un tipo de objetos y esos objetos son compensatorios a esa, digamos, anormalidad psicológica sexual. Bueno, pues hay ese tipo de coleccionismo, por supuesto. Y finalmente, el chachi, ¿no? Por supuesto, el coleccionismo sistemático, que estaría basado en la aplicación, ¿no? Digamos, normativa de una serie de sistemas de clasificación que modernamente arrancan con la historia natural, ¿no? Y que efectivamente forman parte de la episteme moderna en todos los museos y en todas las ciencias, etc., ¿no? A eso se ha sumado evidentemente la enorme influencia para entender el coleccionismo de la aparición del evolucionismo y en la versión que tiene de, digamos, de establecer la historia del mundo cronológicamente en función de etapas, periodos, etc., ¿no? Bueno, pasaron unos cuantos años y Susan Stewart y sobre todo Susan Peirce dice, bueno, esto no hay quien lo sostenga porque está bien que lo digamos desde el punto de vista analítico,
Pero si nos miramos incluso en los propios profesionales de los museos, en los propios conservadores, ¿quién nos va a decir, ¿no?, que los conservadores de los museos a lo largo de toda la historia han actuado sistemáticamente? En fin, es una combinación, como ella misma reconoce, absolutamente disparatada de comportamientos fetichistas, comportamientos de coleccionar souvenir y efectivamente de vez en cuando también de hacerlo de una manera más o menos sistemática. Es decir, que efectivamente ese fenómeno es enormemente complejo y se resiste mucho a ser analizado, ¿no?, a ser compartimentalizado, ¿no? Con respecto a las definiciones del coleccionismo, pues también tenemos muchas, pero probablemente una de las que creo que más interesante en ese sentido es que modernamente no hay manera, creo, de entender el coleccionismo sin la aparición del mercado y sin la economía de mercado. La mayoría de los objetos que son coleccionados, la inmensa mayoría, son, digamos, objetos que circulan en un momento en el mercado. Y lo que hace el coleccionista, que es realmente lo que seguramente histórica, cultural y sociológicamente es lo más interesante, es que siendo un objeto de mercado, siendo un objeto que está, digamos, disponible en el mercado y normalmente a partir del capitalismo fabricado en serie, se transmuta mágicamente, es descomercializado, desmercantilizado para convertirse en un objeto único. De hecho, para los coleccionistas no hay dos objetos iguales. Esa es la magia de pasar de estar un objeto en el mercado a pasar a la colección. En ese sentido, sí parece interesante, creo, las aportaciones, por ejemplo, de Didier Malherbe, ¿no?, sobre las interconexiones para poder entender este fenómeno del coleccionismo entre la aparición de los grandes superficies, los grandes almacenes en el siglo XIX, ¿no?, el salón burgués y el museo. Es decir, tienen, por decirlo en términos ahora de Stephen Bann, digamos, se inaugura con ello un nuevo régimen de curiosidad, una nueva forma de ver. Es decir, cada época tendría una forma de ver específica, no vemos nunca las mismas cosas de la misma manera. Entonces, la cuestión es cómo vemos, en este caso, cómo vemos los modernos, y en ese sentido hay esa conexión entre mirar y particularmente a través del cristal, ¿no?, que es el elemento que une el comercio, ¿no?, y la vitrina del museo, ¿no? En ese sentido, pues efectivamente el fenómeno del coleccionismo moderno es, digamos, tanto, por así decirlo, la exaltación del mercado como al mismo tiempo su propia negación. Es la paradoja del coleccionismo. Si el coleccionista lo que hace es convertir algo que es banal, trivial, en algo que es absolutamente único. Y básicamente esto es lo que son generalmente, bueno, la totalidad de los objetos del museo son eso. Es decir, lo que está en el museo, normalmente pensamos que es el reino de la cultura, pero lo que está en el museo y todos los objetos del museo, lo que son en el fondo son mercancías que digamos, pasan a otro régimen de vida. Es decir, son objetos que han perdido el valor de intercambio para convertirse en otra cosa. Es decir, el museo y los objetos del museo y por lo tanto los objetos de las colecciones son los despojos del mercado, los restos del mercado, los restos de la mercancía. De tal manera que lo que vemos en el museo, en los objetos del museo, es la presencia de una ausencia. La ausencia es el valor del mercado, es decir, el valor de cuando estaba en la vida y ahora está, bueno, pues retirado. Esta, digamos, no es toda la verdad para mí. Quiero decir que la tendencia, entonces, la conclusión ahí sería normalmente pensar que el objeto del museo es literalmente un objeto muerto. Y no, es decir, bueno, pues esto es un mausoleo. Sin embargo, ahí conecto con la cuestión de nuevas aportaciones en los últimos años. Apareció, por ejemplo, digamos, las aportaciones de Apadurai o Kopytov, etcétera, que venían a decir, que empezaron a hablar por primera vez de la vida social de las cosas. Eso yo creo que es lo que ha cambiado a partir de ahí, ¿no? Eso consistió básicamente en una primera revisión de la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx, ¿no?, que efectivamente hizo, digamos, esa aportación de Marx fue realmente brillante, ¿no?, como creo que todos compartiremos, pero tenía sus fallitos también, creo, no decía toda la verdad, o bueno, tal como nosotros la podemos contemplar ahora. La idea que se desprende del fetichismo de la mercancía de Marx es que la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, nos tiene completamente alienados en el mundo de la mercancía, ¿no?, que nos tiene fascinados. De hecho, pensamos entonces que son los objetos, ¿no?, las mercancías, las que nos poseen, estamos poseídos por ellas. La impronta de Marx en ese sentido ha sido tan importante en este caso en la historia del coleccionismo que todo el mundo le hemos dado por buena y por natural. Yo creo que esta es solamente una parte de la verdad. La otra parte es que, sí, los objetos nos pueden poseer a nosotros. De hecho, perdemos la cabeza buscando los objetos para tenerlos, para poseerlos. Pero la otra parte de esa ecuación es que sencillamente, lisa y llanamente, poseemos objetos. Entonces el problema es, creo, ¿qué significa poseer objetos? ¿Y cuál es la vida social de los objetos? En los últimos 20 o 30 años,
Ahora, para decirlo muy así, muy rápido, las novedades más importantes han ocurrido en lo que comúnmente llamamos las nuevas teorizaciones y las nuevas ontologías sobre la cultura material, es decir, sobre la naturaleza de las cosas. Eso, desde luego, tendríamos que retrotraernos un poco más lejos porque el que ya lo dijo en su momento y nadie le hizo caso fue Marcel Mauss, ¿no?, en el famoso ensayo sobre el regalo, que vino a decir una cosa tan elemental como los humanos somos incapaces de mantener, de sostener, de establecer relaciones sociales si no es inevitablemente a través del intercambio de objetos. Es decir, somos incapaces de establecer redes sociales, establecer comunicación entre nosotros si no es a través siempre de intercambiar objetos. No solo entre nosotros, sino en todas las demás culturas. De ahí lo que él decía de la reciprocidad universal del regalo, es decir, la obligación, el hecho panhumano universal de dar, recibir y devolver. Y eso se hace solo con objetos materiales. Eso va también para los novios y las novias. Es decir, no podemos pretender mantener el amor de las personas, ¿no?, el amor y el afecto de las personas, digamos, de una manera estrictamente inmaterial. Como no le regales flores, o como no le regales chocolate, o a la inversa, como no te regales una camisa, o te regales lo que sea, si no hay mediación material, si no hay mediación de los objetos, no se pueden mantener las relaciones sociales. Luego, los objetos no son importantes por el hecho mismo de poseerlos. En realidad son importantes porque no hay vida social sin los objetos. Entonces, si no hay vida social sin los objetos, si nuestro problema es entender la vida humana, si nuestro problema es entender la vida social, tenemos que hacer partícipe de la vida social y de la vida cultural el hecho de los objetos materiales, es decir, de lo no humano. Ahí, solo como una pincelada, pues me gustaría solamente para ver que eso está influyendo de una manera importante, creo, en la manera actual, ¿no?, en las maneras actuales de entender las colecciones. Tiene que ver, aunque les parezca una cosa un poco estrafalaria, precisamente con el fetichismo y con el problema de las concepciones animistas. Tradicionalmente podemos entender el fetichismo cuando los europeos en la costa occidental africana se encontraron, digamos, con una serie de poblaciones que intercambiaban cosas, se encontraron con que esas poblaciones tenían un tipo de objetos, a los que los portugueses llamaron fetiches, que era una cosa absolutamente esperpéntica a los ojos de los europeos, porque ¿a quién se le ocurre, ¿no?, pensar que un objeto puede tener vida propia? Solo la gente que es irracional puede pensar, puede atribuir vida a lo inanimado. El fenómeno del acusar de fetichistas a los africanos fue, antes que el color de la piel, la principal razón del racismo occidental con respecto a los no europeos, porque peor que tener la piel negra era creer que eran irracionales. Es decir, si tú asimilas o entiendes que una gente otorga vida propia a lo que es objetivamente inanimado, evidentemente es que no están bien de la cabeza. Esta idea del animismo y del fetichismo, que es como esta versión de lo que tradicionalmente hemos considerado las religiones o las cosmologías animistas, pues nos ha llevado, todavía llega hasta nosotros, ¿no? Efectivamente, habrá cosas más estúpidas que pensar que las cosas tienen vida. Sin embargo, las revisiones actuales de ese problema es que en realidad los africanos, y por extensión todos los demás, los otros no europeos, en realidad nunca creyeron estrictamente que las cosas tenían vida propia. Más precisamente dijeron que las cosas están en la vida, que no hay vida sin las cosas. Y eso ha cambiado, y de una manera importante, la manera en que entendemos, o ahora más recientemente en teoría social, la naturaleza de los objetos. Es decir también que estas innovaciones importantísimas que se están produciendo en los museos, ¿no?, contemporáneos, a la hora de entender la naturaleza de sus propios objetos en las colecciones, en realidad la iniciativa primera no fue de los profesionales de los museos, viene del feminismo, del posfeminismo, viene de las teorías poshumanistas que efectivamente han empezado a romper con esa visión radical que es donde se ha basado toda la episteme moderna, como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?, basada en una separación radical, en una dicotomía total entre lo humano y lo animal, lo humano y lo no humano, y entre lo vivo y la materia inerte. Esto es lo que parece que está cambiando, ¿no? Entonces, esa naturaleza tal como se concibió modernamente, es lo que ha hecho a cambiar en los últimos 30 o 40 años buena parte de la teoría social sobre la naturaleza de los objetos y sobre la relación humana con los objetos.
Y eso, de Rondón, ¿no?, nos ha llegado finalmente a los museos y está contribuyendo, creo, a renovar una parte importante de cómo entendemos las colecciones y cómo entendemos esa supuesta predisposición psicológica a vincularnos con los objetos, a que esos objetos estén de una u otra manera en la vida de la gente. Bueno, básicamente, bueno, gracias a...